El cine de superhéroes había sufrido bastante a finales de los años 90 y con películas como Batman y Robin o Steel, esto hizo que muchas personas perdieran fe en el género, pero afortunadamente, igual a finales de los 90, dio inicio a una trilogía que cambiaría el cine de superhéroes al devolverle la seriedad a estas adaptaciones, aunque desgraciadamente no se le da el reconocimiento necesario a esta trilogía, la cual cimentó el cine actual de superhéroes incluso antes del estreno de X-Men en el año 2000. Hablo nada más y nada menos que de Blade, el cazador de vampiros. Pero, ¿sigue manteniendo la misma calidad que una vez tuvo? Vamos a verlo. Ah, por cierto, obviamente voy a dar detalles de la historia, pero son películas de hace 20 años o más, así que ya no cuentan como spoilers. Pues la verdad, responder a esa pregunta de si todavía tienen la misma calidad es algo complicado. Y es que en casi todos los sitios de reseñas, las películas de Blade tienen calificaciones reprobatorias, pero en cuanto a la opinión popular, muchos las consideran de las mejores películas de superhéroes de finales de los 90 e inicios de los 2000, con la notable excepción de Trinity, que sí, de una vez te adelanto que esa película sí es cagada, aunque la verdad es que como un todo la trilogía se siente un poco inconsistente. Incluso si solo se compara la primera con la segunda, la verdad es que sí se siente rara la transición entre ambas, y son muy diferentes en muchas cosas, por lo que creo que es importante primero hablar de las películas de manera individual y después dar mi opinión de la trilogía completa, siendo lo más honesto que pueda. Blade. Creo que no hay mucho que decir aquí. Esta cinta es excelente y se ha convertido en una parte icónica del cine de superhéroes, teniendo secuencias tan icónicas como la escena inicial en la fiesta de vampiros, y honestamente para mí es la mejor de toda la trilogía y se me hace mucho mejor que otras películas del género de esos mismos años, como la primera cinta de X-Men, y es que esta película la verdad tiene de todo, un villano carismático y con buenas motivaciones y que además está dispuesto a lo que sea para cumplir su meta, un protagonista en un conflicto consigo mismo pero que es firme a sus convicciones, escenas de acción excelentes, una ambientación bien hecha y un desarrollo bastante bueno. La verdad es que a mí me parece una de las mejores películas del género y la mejor de la trilogía, como ya lo dije. Considero que se mantiene bastante bien a día de hoy, con excepción del CGI, que ese sí está pa'l perro, la verdad. Incluso para el tiempo en que salió, los efectos ya eran bastante malos, sobre todo la escena en donde Deacon Frost se transforma en la magra. Creo que lo peor de la peli es eso, los efectos visuales, además de la manera tan sencilla en que Blade derrotó al villano principal, aunque esos dos efectos son una constante en toda la trilogía, porque en Blade 2 y Blade Trinity es lo mismo, pero sea como sea, la verdad es que Blade es sumamente recomendable, tanto si quieres ver una buena película de superhéroes, como si quieres ver algo de terror, entre comillas, en estas fechas. Aunque realmente no sé si calificarla como una película de superhéroes, porque tiene muy pocos elementos de las mismas, a pesar de que está basado en un personaje de cómics. Creo que también es la que más violencia tiene de las tres, porque Trinity definitivamente no tiene nada de eso y Blade 2 se me hace más suave que esta, así que si te gusta eso también pasarás un buen rato. Como dije, es una gran película y tiene cosas bastante inesperadas, como el giro de trama de la madre de Blade, que siendo honesto yo no me esperaba, y la verdad sí está feo cómo traiciona a su hijo. Algo que creo que es evidente es que al inicio esta sería la única película de Blade, y es que aquí nos presentan al Consejo de las Sombras como los 10 vampiros pura sangre más antiguos de todos, pero en Blade 2 tenemos a Illaida Masquinos y sus hijos, entre otras tantas cositas que te hacen pensar que esta película iba a ser única, así que eso está cuando menos raro. Pero bueno, en resumen, Blade es el punto máximo de esta trilogía, y es tan importante que incluso afectó a los cómics, ya que originalmente en ellos, Blade no era un vampiro o caminante diurno, solamente era un humano normal inmune al virus vampírico, pero luego del éxito de esta película, eso fue retconeado en los cómics y se le volvió parte vampiro. Así de influyente fue esta cinta, ya que si ustedes lo recuerdan, en esas épocas no existía eso de la sinergia con películas, siendo este un caso aislado y bastante específico. Simplemente, Blade no tiene pierde. Blade 2. Estrenada en el año 2002, Blade 2 tiene la particularidad de que fue dirigida por Guillermo del Toro, quien como sabemos tiene un gran gusto por los monstruos y una gran experiencia trabajando con estos temas. He visto que muchas personas catalogan a esta película como la mejor de las tres, pero creo que aquí es donde comienzan los fallos que finalmente desembocan en Trinity,
Como un villano regular y poco amenazante, el bufeo extremo a Blade que ya no tiene dificultad alguna peleando con vampiros y haber traído de regreso a Whistler, porque su final en la primera película fue bastante bueno, y la verdad sí se siente un poco forzado cómo lo traen de vuelta. Aunque la verdad es que esta película es mayormente buena, además de ser bastante entretenida, teniendo cosas bastante buenas como la manera en que nos hacen dudar de que Whistler sea un traidor, el concepto de los Reapers o el giro argumental de Scott, aunque sea un tanto incongruente porque me parece ilógico que en todo el tiempo que trabajaron juntos Blade nunca se haya dado cuenta de que Scott era un familiar. Pues bueno, igualmente el Blood Pack es un concepto interesante, aunque al final vemos poco de ellos y nos centramos mayormente en Reinhardt y Nyssa, que de hecho creo que ese es el problema central de esta película. Tiene muy buenas ideas pero desaprovecha casi todas por alguna razón, aunque eso no la hace una mala cinta en sí, simplemente pudo ser mejor. De cualquier manera, creo que lo peor son los efectos visuales, y es que hay veces que sí se ven muy mal, igual que en la primera. Por ejemplo, aquí pasa cuando Nyssa y Blade pelean en la armería, ya que parece una escena de videojuego de PlayStation 2. Sea como sea, la verdad es que vas a disfrutar mucho verla. Tiene secuencias impactantes, emotivas y cómicas, y la química entre los personajes es excelente, como la rivalidad entre Blade y Reinhardt, que aunque es algo serio, eso no impide que de vez en cuando veamos momentos cómicos entre ambos, como cuando los dos se apuntan mutuamente en la fiesta de vampiros. Sea como sea, es una gran continuación para la primera cinta, aún con todos sus fallos, y mantiene la esencia que vimos en ese entonces, pero ahora con un Blade más serio y experimentado, y que aunque sigue peleando contra su naturaleza vampírica, ya no tiene el mismo problema que en la primera entrega, notándose una buena evolución del personaje en prácticamente todo sentido. Te recomiendo muchísimo esta película, sí tiene sus partes lentas, como toda historia, pero la verdad pasarás un gran rato viéndola, sobre todo si te gustan las historias de vampiros o monstruos. Blade Trinity. Estrenada en 2004, como dije, esta película es una cagada y de verdad si te gustaron las dos películas anteriores te recomiendo no verla, porque es sencillamente horrible y escupen todo lo que construyeron en las dos películas anteriores, comenzando con el mismo Blade, que en esta cinta es sencillamente un imbécil amargado y antipático, y no es que en las dos anteriores fuera precisamente súper extrovertido o algo parecido, pero sí era más sarcástico, con un humor negro muy marcado y tenía un gran carisma que lo hacía un personaje agradable a pesar de no ser tan extrovertido como ya mencioné, pero aquí es simplemente insoportable. A eso agrégale que mataron a un excelente personaje como Whistler y lo reemplazaron con los Night Stalkers, que aquí son un grupo de 5 pendejos que no tienen nada de interesante, y es que de los 5 hay 3 que apenas si tienen diálogos, y esos 3 mueren en un punto de la cinta y lo intentan hacer ver como algo súper trágico, pero ¿por qué me importaría que hayan muerto 3 güeyes a los que apenas vi como a lo mucho 5 minutos en pantalla y que no tienen desarrollo alguno? Y Hannibal King igualmente es súper desesperante por no decir inútil. Creo que de los Night Stalkers la mejor es Abigail porque por lo menos a ella se le da un trasfondo y motivaciones convincentes, aunque sea realmente un personaje salido de la nada. Pero lo peor de todo es el villano principal, Drácula, al que por alguna razón solo le dicen Drácula como 3 veces y el resto del tiempo lo llaman Drake. Y es que es un villano pésimo, nada interesante y definitivamente no es imponente. Simplemente agarraron a un güey que era el estereotipo de lo que era genial, rudo y cool en el 2004 y lo pusieron de villano, pero ni siquiera es un gran reto para Blade y es derrotado fácilmente, la verdad. Tiene algunas cosas buenas, pero honestamente no son las suficientes como para justificar el verla, y sí se siente como una pérdida de tiempo, sin mencionar que es un horrible cierre para la trilogía. Creo que lo único realmente interesante es que aquí vemos cómo la policía finalmente persigue a Blade por todo lo que hace, y cómo es engañado para matar a un humano, pero al final esto queda olvidado porque después vemos a Blade caminando en la calle como si nada a pesar de que supuestamente el FBI lo está buscando. Es increíble que esta película saliera el mismo año que Spider-Man 2, porque Spider-Man 2 es excelente, tiene una gran trama y esta película, al contrario, es una mierda. En conclusión, la trilogía de Blade sí es bastante buena y honestamente yo creo que sí mantiene su calidad a día de hoy, con la notable excepción de Trinity. Pero pues es bastante normal que una película de cada 3 salga mal. Ahí tenemos el ejemplo de Batman v Superman en la trilogía de Snyder en DC o de Spider-Man 3 en la trilogía de Raimi.
Obviamente hay cosas que no se mantienen como los efectos visuales tan pedorros, que como he dicho, incluso para su tiempo eran bastante malos, pero el resto de lo que vimos, véase personajes, trama, villanos, etcétera, se mantienen bastante bien a día de hoy, aún con sus fallos, y siguen siendo películas bastante sólidas para los estándares que tenía el cine de superhéroes a finales de los 90 e inicios de los 2000. Y personalmente considero que la primera película de Blade es mucho mejor que la primera película de X-Men. Y esto lo menciono tanto porque muchas personas dicen que X-Men fue la película que revivió el cine de superhéroes después de los problemas que tuvo en los años 90. Aunque para mí, honestamente, y por todas las razones que he dicho, no es así. De hecho, la primera película de X-Men se me hace bastante malita en muchas cosas, pero ya hablaré de ella en otra ocasión. La verdad no sé por qué tienen tan mala calificación estas películas en sitios de reseñas. Sí, de hecho, son bastante sólidas, por lo menos las dos primeras. Es por todas estas razones que le doy a la trilogía de Blade un 7.5 de 10. Sin duda son una gran opción para ver en estas fechas de terror. Menos Trinity, esa sí es mierda. Y hasta aquí el video del día de hoy. Si te gustó te encargo que le des like, lo compartas y te suscribas. En la parte de la descripción te dejo los links a mis redes sociales y a los demás canales que conforman la familia del Taco Geek para que vayas y me sigas. Y claro, recuerda activar la campanita para que te llegue una notificación cuando suba un nuevo video. Recuerda que el que ves los videos es lo que me ayuda a seguir haciendo contenido así para ti. No olvides dejarme en los comentarios qué tal te pareció el video. Recuerda que tus comentarios y opiniones son muy importantes para mí. Yo me llamo Ajax y soy el Taco Geek. Hasta la próxima. Bye.